Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. Quédate, aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos, filosofía prolija y al alcance. En el episodio de hoy nos embarcamos en una reflexión crítica sobre 3 textos clave que han marcado el pensamiento contemporáneo. Discutiremos cómo estas obras nos invitan a cuestionar nuestras concepciones del humanismo, la responsabilidad individual y la relación entre la naturaleza y la cultura, en un mundo marcado por la técnica, la incertidumbre y la búsqueda de sentido. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Un Gallo para Asclepio. En el episodio de hoy nos embarcaremos en una reflexión sobre 3 textos claves que han marcado el pensamiento contemporáneo: Las reglas para el parque humano, de Peter Sloterdijk; El existencialismo es un humanismo, de Jean-Paul Sartre; y Cartas sobre el humanismo, de Martin Heidegger. Cada uno de estos autores ofrece perspectivas únicas sobre lo que significa ser humano, sobre la libertad, la técnica y el futuro de nuestra especie. Discutiremos estas obras y, lejos de ofrecer respuestas, nos vamos a invitar a cuestionar y a cuestionarnos nuestras concepciones del humanismo, de la responsabilidad y de la naturaleza humana junto con la cultura. Arturo Castro, el productor, bienvenides. Buenas noches, increíbles gallo escuchas, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar en una noche más acá con ustedes, día, madrugada, tarde, quién sabe, quizá a qué hora nos esté escuchando por allá por su casita, pero este es un episodio de sabor agridulce. Número 1, estamos contentos por tener de vuelta la presencia de acá, una presencia que estuvo lejos mucho tiempo, ahorita lo descubrirán. Y por otro lado, qué pedo con que estamos grabando un episodio sobre Heidegger, qué emoción. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, la hora que nos esté escuchando. Una disculpa, tuve un lapsus y me empecé a tripear aquí mismo. Bueno, como ya les comentaron nuestros queridos compañeros, nuestros queridos gallos, pues esta vez hablaremos de 3 grandes autores que se están tirando piedras unos con otros, sobre todo nuestro contemporáneo y pensador vivo, que tal vez se aprovecha un poco de que pues ya los otros están finados para escribir y responderles de manera dramática como suele hacerlo. Pero bueno, es un tema que desde hace un par de temporadas yo quería traer un poco a colación, sobre todo para miras de lo que Alan estaba trabajando. Y pues nada, esperemos les guste. Nada, adelante, yo soy Adrián Ardilla Lara, bienvenidos. Perdonad si mi imagen está bloqueada para los que nos escuchan en Spotify, que serán los más agradecidos de regresar con ustedes. Muy contento de escucharles, de platicar un ratito, de desmadrar, de hablar sobre esta correspondencia ficticia, forzada y un poco oportunista de parte de los que responden a por así decirlo, la carta abierta que lanza Sartre. Vamos a platicar hoy sobre los humanismos y estoy ya pensándolo desde ahora, que nos va a faltar una sesión con Elena, sin duda alguna, sobre los posthumanismos, que sería el eje de la discusión actual, digamos, el manifiesto Cyborg, creo que es de Rossi Braidotti. No, el manifiesto Cyborg es de Donna Haraway. Haraway, por supuesto, de Donna Haraway, sí. La muerte del hombre, ¿no? En Deleuze y Guattari. Pero me parece un buen episodio para sentar las bases de esta pregunta que sigue vigente y que recordamos gracias a la canción de Luis Alberto Spinetta, ese verso que dice: somos seres humanos sin saber lo que soy un ser humano. Y antes de empezar con mi retahíla, me gustaría invitarlos a contestar precisamente esta pregunta que lanza Spinetta, que es, pues, ¿qué significa hoy un ser humano? Si hay un ciclo recursivo y si la respuesta sigue siendo la misma, o si es necesario volver a replantearla y volver a responderla. ¿Qué significa hoy ser un humano? ¿Nos preguntas a nosotros? Les pregunto, por supuesto. O a los gallos escuchas. No, les pregunto a ustedes, sin duda.
Y también para que los radioescuchas los dejen en forma de comentarios, ya sea aquí en nuestra nueva sección de comentarios que tenemos habilitada en Spotify y en la sección de comentarios siempre disponible y gratis todavía por esta temporada en YouTube. No olvide comentar, compartir y suscribirse a todas nuestras plataformas. Ese de un humano, Ardilla. Mariana, ¿querías platicarnos? Ok, bueno, no sé. Es que yo la veo con el deseo de externarlo. Es que lanzaste una pregunta de estas que te dejan así en las encrucijadas de que todo podría ser una respuesta y a la vez nada podría ser una respuesta. A mí me recuerda mucho a cuando de repente en la universidad, Dana, que ha sido nuestra invitada en este podcast, dijo, oiga, profe, ¿y a todo esto qué son los poetas? Una cosa más o menos así. No sé, en realidad, lo que me queda muy claro es que es una categoría muy abierta en muchos sentidos, sobre todo como hacia la manera en la cual la construimos y la deformamos socialmente y cómo difiere de lo que era a lo mejor lo que se concebía como ser humano hace 100 años a lo que concebimos actualmente, ¿no? Creo que es una categoría muy cambiante, pero al mismo tiempo muy cerrada, ¿no? Y por eso creo que también estaría bien interesante que hablemos de los posthumanismos, de los cyborgs y de todas las maneras en las cuales esta categoría se replantea, porque justamente pues creo que también apela a solo lo que ciertos seres pudieron definir como humano, ¿no? A través de sus filosofías, pero que pues son sujetos que al enunciar esta categoría de humano pues dejan por fuera muchas cosas que también responden a lo que podríamos entender como un ser humano. No sé, es una pregunta difícil que hiciste, Alan. No, y que es raro porque tú tienes una presencia extraña en tu casa que se llama humana. Ajá, cierto. Aparte humana es nuestra gatita, la gatita. Pues creo que también a lo mejor haciendo una retrospectiva ya con las lecturas que tuvimos de por medio, sería identificar lo que, bueno, más bien un humano sería ese ser, valga las redundancias y pleonasmos que diré a continuación, que se identifica con esta misma cuestión que es la humanidad. Ya sé que no hay que definirlo, no hay que usar las definiciones dentro de la misma. Las tautologías. Ajá, pero sería identificar prácticamente o buscar qué es lo que nos caracteriza como esta especie y que nos va a estar distinguiendo de los demás seres que están habitando en el mundo. Creo que, y bueno, retomando a los autores, parte todavía esta perspectiva de lo humano más sobre la concepción romana, porque pues realmente con los griegos no existe todavía el concepto como tal. Teníamos la discusión del anthropos, del hombre, y que posteriormente con la filosofía y con los pensadores latinos viene a generarse esta discusión sobre lo que determina al hombre como tal, que es donde podría venirse a identificar, y que posteriormente en el Renacimiento pues se toma en consideración. ¿Qué es lo que nos identifica como más que ser humano? ¿Qué es lo que nos identifica tal vez con este concepto que es el de humanidad, que es el de una generalización de un hombre? ¿Qué es lo que nos podría incluso aplicarse como un universal, independientemente de la cultura, ya sea occidental u oriental, a la que nos estamos enfrentando? Porque de todos modos ese sí sería uno de los universales más generales que se aplican a las diferentes culturas. Pues sí, estoy de acuerdo y me hace pensar por un lado lo que decía Mar, en la apertura que tiene este concepto el día de hoy, que es un concepto cada vez más abierto. Si bien, como dices, Sloterdijk, el humanismo tiene siempre un contra qué, que no es lo mismo la concepción del ser humano que el humanismo, ¿no? El humanismo como esta tradición occidental, como bien lo decía Ardilla, que se centra en lo esencial del ser humano, ¿no? O en la dignidad del ser humano, como lo decía
pico de la mirándola. Y también la tautología que definiría nuestros tiempos, ¿no? Humano es aquel ser que se identifica con la humanidad, ¿no? Es una categoría, por supuesto, reconocida como arbitraria y que a lo largo de la historia se han ofrecido una serie de respuestas a la pregunta por el ser humano y básicamente podríamos resumir diciendo que depende de dónde se ponga el eje, ¿no? Se puede poner en aquello que nos distingue de los animales, por ejemplo, ¿no? El hombre es el animal que juega, el animal que sueña. Y este artículo del animal que pues obviamente se lo debemos para bien o para mal a Aristóteles y es uno de los ataques centrales que va a dirigir Heidegger contra todo humanismo porque sigue dependiendo de la distinción del animal. Entonces a mí me gustaría pues hacer este viaje, este recorrido por estos tres autores que nos convocan hoy en este Menage à Trois, en esta conversación o en esta correspondencia que está separada en el tiempo, ¿no? Y sin embargo parece que sigue siendo central a la historia de la filosofía. Formulé una hipótesis sobre el primer texto que nos convoca, que es el existencialismo es un humanismo, y mi hipótesis es que el ser humano es aquel que está esencial y irremediablemente solo. Y esto basándome, por supuesto, en la carta sobre el humanismo de Sartre. El ser humano es el que se encuentra solo en el mundo, ¿no? Sartre menciona una serie de características que definirían a lo humano, características que son típicas del existencialismo, como la angustia, como el desamparo, ¿no? El abandono, y todas estas características corresponden, a mí me parece, a un tipo de soledad. El ser humano está ante todo solo, está irremediablemente solo, nadie se puede hacer responsable por él, ¿no? Digamos. Sartre escribe esta curiosa carta como en respuesta a una especie de moda que implicaba tener el existencialismo por un adjetivo peyorativo, ¿no? La gente le decía a las personas como, ay, eres muy oscuro, ¿no? Eres existencialista. Como el meme este de la entrevistadora a Gatell, ¿no? Que le decía como de, ay, soy existencialista porque es que escribo cosas tristes y así. Y justo en las primeras páginas de la carta dice eso, ¿no? Que si lo pone así, una señora es muy mal hablada, se le dice que es existencialista solo porque es muy mal hablada. Ahora ya le decimos posmodernos. Pasaron del malditos franceses del... Las modas regresan y en este caso sí había una especie de moda como de llamarle existencialista a los mal hablados, ¿no? Uh-huh. Ahora ya no tiene ningún sentido ese adjetivo, me parece que deja de usarse, está superado desde el punto de vista académico, pero es una de las grandes respuestas a la pregunta por el ser humano. Entonces quisiera empezar con el concepto de angustia, ¿no? Estoy solo y siento angustia, por eso decía que el ser humano es aquel que se encuentra solo. En la carta sobre el humanismo, Heidegger hace hincapié sobre esta característica del ser humano, que está, por supuesto, conceptualizada en principio por... se me olvidó el nombre de este gran filósofo cristiano. Kierkegaard. Sí, Kierkegaard es el primero escribe este texto, ¿no? El concepto de angustia. Y básicamente se refiere a lo que se siente frente a una libertad absoluta. El ejemplo que pone Sartre es el de Abraham, lo conocerán, este personaje de la Biblia, a quien Dios le manda a matar a su hijo, y que se lo lleva al monte, ¿no? Al monte Sinaí, si mal no recuerdo, aquí el ardilla me corregirá, y lo... sí, seguro. En la Biblia. ¿En qué versículo? Sí, es el gran mito fundacional de las religiones monoteístas, ¿no? Realmente la única persona que se le manifiesta a Dios es Abraham, y de ahí surgen los judíos, los cristianos y los musulmanes. Bueno, no lo manda a matar, ahora lo manda, le pide cosas bien culeras. El holocausto, o sea, te manda a hacer un sacrificio. No es propiamente un asesinato. Lo manda a matar y al final de la hora lo detiene y le dice, pasaste la prueba, mije. O sea, lo pone así entre la espada y la pared bien culero y fue la única persona con la que habló, ¿no? Pues lo bueno es que no habló con más.
Sí, está bien cabrón porque para Sartre esa sería la solución definitiva, digamos, al problema de la angustia, una voz espectral, un cielo ininteligible de valores predeterminados, donde no tuviéramos ninguna duda sobre las decisiones que tomamos. Cuando Dios le pide a Abraham que mate a su hijo, el Dios abrámico pues es un Dios completamente irracional, no tiene que ser bondadoso ni paciente, ni mucho menos. Esta decisión irracional, digamos que le llega a Abraham de manera directa para que ejecute la acción. Hay una especie de norma ética que se debe cumplir, o una norma y ya, ¿no? Si le quitamos el atributo de ética. Cuando siento angustia, incluso es curioso que Kierkegaard, siendo cristiano, hable del concepto de angustia, porque esta resignificación del mito abrámico implicaría que cuando tomo decisiones, Dios no está ahí para decirme lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, toma esta o aquella decisión. Tengo que elegir yo solo. Y por eso decía que lo que definiría la humanidad desde Sartre sería pues la soledad, ¿no? En ese sentido no hay un cielo ininteligible de valores al que yo pueda apelar, y por lo tanto estoy solo y desamparado. Estoy completamente solo a la hora de tomar decisiones. En ese sentido, dice Sartre, estamos condenados a ser libres, ¿no? Sartre como que no cree en los atenuantes. Él dice que cualquier persona es libre sin importar las condiciones en las que se haya desarrollado su conciencia o su corpus moral, ¿no? Su ideología moral. Estamos condenados a ser libres porque nadie puede hacerse responsable de mis acciones. Estoy completamente solo. Y esto me parece un argumento fuerte, en el sentido de algo que es una especie de dogma para nosotros, que es el concepto de libertad, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista jurídico, sería imposible decir en corte, por ejemplo, ¿no? Que si tal persona es un asesino porque creció en un entorno de asesinos y por lo tanto todo lo llevó a cometer ese acto. Si no aceptáramos el dogma de la libertad, no sé qué piensen ustedes, los delitos serían inimputables. Es decir, si viviésemos o aceptásemos la hipótesis de un universo determinista donde cada una de mis acciones resultado de una serie de causas, no podríamos meter a nadie a la cárcel. Sí, no, es el gran signo del hombre occidental, del ser humano occidental, el vivir bajo el signo terrible de la libertad. Porque entonces, si eres una persona destinada, es una persona predefinida, pues que tú seas un asesino de niños y mates a 200 niños no es responsabilidad tuya. Alguien más ha decidido la vida sobre ti. Entonces, ¿cómo podemos acusarle de ser un asesino si pues Dios dijo que ese güey iba a matar a alguien? Pero es justamente lo que mencionaba Sartre en el existencialismo, es un humanismo, ¿no? Como a pesar de que las cosas estén predestinadas, que las cosas estén dadas, y creo que eso puede ser muy aplicable a la época contemporánea, ¿no? De pronto volteas a ver el mundo en el que habitas y dices, si todo está de la mierda y yo no puedo hacer nada, ¿para qué movería un dedo al respecto, ¿no? O sea, también creo que lo que menciona es como eso no quiere decir que la posibilidad de acción no esté abierta, ¿no? Y que no haya algo que puedas hacer sobre las cosas que ya existen, sino que sí, de alguna manera el suelo ya está dado, sí, claro, toda la estructura que te sostiene ya está dada, pero eso no quiere decir que no puedas hacer algo sobre ese espacio en el que ya estás, ¿no? Eso no quiere decir que no seas libre. Sí, más bien eso es lo terrible. Y también, ay, perdón. No, ándale, dale. No, que también creo que de alguna manera tampoco vivimos como en un binario entre una cosa y la otra, ¿no? Porque a pesar de que existe un sistema judicial en el cual a lo mejor no podríamos como juzgar a las personas si pensáramos como los atenuantes de todas las situaciones, no actuamos de acuerdo a un sistema judicial en el día a día, ¿no? Y esos atenuantes existen también en la manera en la cual nos vinculamos con otros seres humanos, valga el uso del término. Sí, Sartre dice que si uno comete cualquier acción y se la atribuye al destino, a la fatalidad o al determinismo, está actuando de mala fe. Dice, es mucho más fácil aceptar la hipótesis del determinismo cuando uno se la reflexiona, porque es mucho más cómodo no hacerse responsable de las acciones. Decir, mira, es que sí lo hice, pero es que me vi motivado a ello. Lo otro es una especie de toma de responsabilidad radical, aceptando que la libertad
es la esencia del ser humano. Y respecto a lo que comentaban antes también, es muy curioso que el proyecto existencialista del existencialismo es un humanismo intente vincularse con el marxismo, ¿no? Aquí hay una especie como de intento de tregua entre Sartre y los marxistas, porque otra de las características, hablando de la lucha social que mencionaba Mar, es que el ser humano está desamparado, que si yo quiero iniciar la revolución social, debo actuar como si nadie estuviera, o sea, no puedo actuar con la esperanza. Uno de los signos de este existencialismo es actuar sin esperanza, aunque no haya otras personas que vengan detrás de mí a seguir la lucha, yo tengo que actuar así de manera desesperanzada, digamos, ¿no? Sin esperar nada a cambio. También una de las cosas que a lo mejor bajo esta perspectiva, cada elección que toma el hombre, que estará repitiéndolo constantemente Sartre, es esa posibilidad de elegir en nombre de toda la humanidad, si se gusta, pero con esta decisión responsable que evidentemente pesa en el mismo Sartre. Y creo que ese temor a la libertad, que incluso Eric Fromm lo escribe así, el miedo a la libertad, se ve presente todavía en la actualidad, ¿no? Esta cuestión del determinismo, incluso en conductas, incluso en tus formas de ser, esta reducción a lo que yo siempre me peleo con los horóscopos y la astrología, ese determinismo extraño, típico de Piscis. ¿Te caga? Evidentemente. Típico de Virgo. Esta concepción que justifica la forma de ser de una persona y que no hay una y que al parecer desde esa perspectiva no hay una posibilidad de cambio, limita evidentemente la libertad de hacerse responsable de los actos de cada una de las personas. Y posteriormente a lo que me quería referir, justamente esta elección que tiene cada una de las personas al diario, cómo afecta directamente a la humanidad. El mismo Sartre lo dice, ¿no? Es muy a la cuestión kantiana de elegir para que se está convirtiendo posiblemente en una máxima universal, posiblemente en esta consideración de que no hay una divinidad, y sino unas circunstancias que te encaminan a elegir tal o cual circunstancia, que te encaminan a elegir tal o cual decisión, ¿sí? Y que en este sentido abarca a la cuestión de la humanidad general. Sin duda hay un vínculo con el imperativo categórico kantiano, precisamente en esta frase que mencionaba Sardilla, y creo que es la manifestación de la radicalidad de la libertad que Sartre está defendiendo. Cuando yo tomo una decisión, no solo elijo por mí, o sea, hasta me parece metafórico o alegórica la idea. Cuando yo digo esto es bello, esto es bueno, si lo dice de una manera incluso que podríamos cuestionar ahora. Si yo elijo la monogamia, por ejemplo, en mi vida, no solamente estoy eligiendo por mí, sino estoy eligiendo por toda la humanidad. Cuando tomo una decisión, no solo elijo por mí, sino elijo por todos los seres humanos. Y esto tiene su razón de ser en que los juicios siempre son juicios universales y que las acciones están precedidas por, digamos, un juicio universal. Un poco la hipótesis socrático-platónica de las cosas que hago las hago porque creo que están bien hechas o porque me representan el bien. Yo no fumo por el cáncer de pulmón, fumo por el placer, y el placer en ese sentido lo entiendo como un bien y eso motiva mi acción. Entonces es una hipótesis bastante desorbitante, pero que es la consecuencia de este existencialismo radical, ¿no? El que a la hora de que yo tomo una decisión, no solo elijo por mí, sino por todos los demás. Para mí es mucho más claro en el juicio estético. Cuando yo veo una pintura, y esto creo que es más kantiano también, cuando yo veo una pintura y la encuentro bella, no digo la belleza está en los ojos de quien la ve. O sea, yo digo, no manches, tienes que ver esta madre, está preciosa. Y cuando digo eso, estoy pensando que la belleza es universal, que la belleza contenida en ese cuadro, por ejemplo, no es una cosa que yo experimente subjetivamente, sino que objetivamente, por así decirlo, hay la cosa que estoy mirando es bella, ¿no? Y lo mismo con los juicios éticos. Tengo muchas dudas.
A ver. Me quedé pensando en lo que dijeron respecto a que hay ciertas características que te encaminan hacia la toma de una decisión, pero que no determinan exactamente cuál es la única forma en la cual puede proceder tu actuar, ¿no? Pero creo que sinceramente siempre soy la persona que está metiendo este tema a la mesa, ¿no? Cuando pensamos como la filosofía ya más metida como en el tema de los estudios críticos y de analizar el mundo en el cual estamos inmersos, por ejemplo, y sobre todo con las problemáticas sociales que hay, las cosas que nos ocupan en el mundo que estamos habitando, creo que también es muy importante, más allá de un determinismo, voltear a ver, o sea, el entender cuáles son esas circunstancias que no que determinan, sino que encaminan las decisiones. Pues creo que también es muy importante, sobre todo para generar este suelo. No venimos de la nada, no actuamos de la nada, no fuimos arrojados al vacío, sino que fuimos arrojados en un tiempo, en una especie de pensamiento, en una contemporaneidad, y que también es importante voltear a ver esa, porque no estamos arrojados en la nada. O sea, ahorita creo que sí tenemos que ver el espacio que habitamos para entender que muchas cosas también están dadas, ¿no? Y que sobre eso que está dado se puede accionar. Pero, pues también desde qué privilegio enuncias que no importan cuáles son tus circunstancias, ¿no? Porque las circunstancias importan en muchos casos. Sí, no, justamente creo que Heidegger lo dice al principio de la Carta sobre el Humanismo, de que no existe, el Dasein, no es una cuestión creada, sino arrojada al mundo, y que estará... no es el inicio de la vida, sino que ya es un heredero, en palabras mías, de una vida, de un mundo, de una tradición. Ahora, la cuestión de las circunstancias no está tan claramente planteado en esta cuestión del existencialismo, es un humanismo, pero Sartre sí pone hace hincapié y que no existe una naturaleza humana, que lo que determina, entre comillas, al hombre son las circunstancias. No hay una naturaleza, porque es un animal, si se puede llegar a usar las palabras, de circunstancias. Las circunstancias son las que nos determinan en todos los aspectos. Y uno de los problemas a los que se enfrentará el mismo Sartre poquitos años después, que es en el texto de la crítica de la razón dialéctica, es cómo te enfrentas tú como hombre libre a las circunstancias históricas. Es decir, cómo como hombre libre que está arrojado en este mundo, va a estar supeditado o va a estar también a veces un poco limitado por una historia, y una historia vista desde la perspectiva hegeliano-marxista, que tiene una finalidad, que tiene una teleología. ¿Cómo te enfrentas tú? ¿Cómo logras ejercer esa libertad en esta historia que paradójicamente es una historia que el hombre crea, pero que también al mismo tiempo determina al mismo hombre, ¿sí? ¿Cómo juegas en estos dos lados, ¿no? Entre el existencialismo kierkegaardiano, heredero de Kierkegaard, y la perspectiva histórica que tiene sus raíces en la misma filosofía hegeliana marxista? ¿Cómo puedes llegar a ser libre en consideración de que, si consideras, por ejemplo, que las condiciones materiales de posibilidad desde las que se construye el hombre, ¿no? Por eso es ese intento de reconciliación que intenta tener con el marxismo, quizá porque pues, no sería muy idealista que llegaras a decir el hombre es terriblemente libre, lo único que tiene el hombre es la libertad y se tiene que construir a sí mismo porque es libre. Claro, y dile es un obrero, ¿no? Y dile es un obrero así, cabrón, no mames, estás jodido porque quieres. Entonces también es ese intento de reconciliación, porque si no suena puro idealismo, decir el ser humano es... Y creo que una de las críticas fuertes que recibió Sartre fue que, por ejemplo, en las personas que estaban en los campos de concentración, ¿hasta qué punto eran libres? Sí, creo que una de sus respuestas, según me contó, no eran mucho. El hombre es terriblemente libre. Creo que una de las... Mientras conserves la libertad de tu mente, hermano, o sea, no digas mamadas, ¿sabes? Y creo que la respuesta de Sartre es que, bueno, pues al final de cuentas tenías también la libertad de morir. En cualquier momento pudiste haber elegido
correr hacia un general nazi. Claro, y entonces Seguro. eres terriblemente cuando tienes dos opciones, güey. O sigues vivo en la esclavitud o te mueres. Y de O sea que eso no es terriblemente libre. Pero de todos modos se termina justificando porque esa elección de mantenerte vivo se convierte en un universal. Hay unos universales, carnales. Las Ya villas, tenemos sí, las un... villas, sí. No, se convierte en esta cuestión, bueno, no universal, sino en esta categoría kantiana de que se convierta en lo que tú eliges para la mayor cantidad de personas. El resumen de esta historia es que, digamos que sí, Sartre sería el más idealista de los tres que están en la correspondencia que inicia el propio Sartre. Sloterdijk lo va a reducir todo a las condiciones materiales, diciendo que el hombre es el animal doméstico, el animal embrutecido, donde hay fuerzas que luchan para embrutecerlo, ¿no? Estamos como rodeados de movimientos embrutecedores, es decir, que atentan contra el salvajismo del ser humano, contra el carácter bruto. El título nos da un pistazo, ¿no? Porque decimos Sí, reglas para el parque humano, pero este parque se refiere reglas para el parque zoológico humano. Sí, y sin duda es una crítica justa la que están haciendo sobre la dimensión material en la que está el ser humano, pero sí, Sartre sería el más radical en ese sentido, en el sentido de plantear la libertad radical, y bueno, pues huelga decir que sí, que es una filosofía, curiosamente se puede decir ahora, ¿no? Como de privilegiados o burguesa y tal, aunque Sartre luchara por causas... Aunque en sus primeras páginas dice, si no te izquierda. haces así, termina siendo una filosofía burguesa. Que mira, Heidegger tampoco se queda atrás cuando habla de que quiénes son los defensores o los tranquilo. los guardianes de este humanismo, ¿no? Como quienes tienen el dominio del lenguaje. No digas mamadas, pues quienes tienen el dominio del lenguaje en el mundo, ¿no? Entonces también es como... Los poetas, malditos sean los poetas. No, yo creo que vamos despacio con Heidegger porque este sí es mi crush, ¿no? Como diría Elena. Y creo que es buen momento para pasar a él, ¿no? Ya nada más cerramos con Heidegger diciendo que la frase que resumiría esto es que la esencia precede la existencia. Es la inversión de una frase platónica que critica Heidegger. Que el ser humano no es nada determinado de nacimiento, que no tiene un código preestablecido, sino que se da a sí mismo, se hace a sí mismo. Entonces, Heidegger... Es la frase, es de Sartre, ¿no? La frase facebookera sartreana por la que todo mundo, hayas o no estudiado algo, reconoces a Sartre, es la existencia precede a la esencia. Por supuesto. Entonces Heidegger se cuela en esta conversación a propósito de una pregunta que le hace Jean Boufré, que es cómo mantener en estos días el sentido de la palabra humanismo. Heidegger responde de una manera muy elegante. Hitler. ¿Cómo? No, sigue. Sí, que responde como diciendo, a ver, la pregunta que me estás haciendo presupone que hay que mantener el concepto de humanismo, y justamente contra ese concepto quiere atentar Martin Heidegger. El problema para Heidegger es que en la historia de la filosofía, a.k.a. la historia de la metafísica, que para los casos es lo mismo, ¿no? La historia hegemónica de la filosofía es la historia de la metafísica. Ha tratado de responder a la pregunta por el ser humano, digamos que apuntando desde distintos flancos a qué es lo que puede ser el ser humano. La pregunta por el ser humano ha sido respondida desde el punto de vista de Dios. ¿Qué es el ser humano en relación a Dios? Pues es el Hijo de Dios. ¿Qué es el ser humano en relación a su ser social? Pues el ser humano es un animal gregario por naturaleza, digamos, ¿no? Entonces, estas preguntas no son lo suficientemente radicales, dice Heidegger, y no ponen a suficiente altura la dignitas, ¿no? del ser ahí, del ser humano. Esta pregunta, por supuesto, que la funda Giovanni Pico de la Mirandola en su texto, Tratado sobre la dignidad del ser humano. El Tratado sobre la dignidad del ser humano, precisamente, donde se pregunta qué es lo más grande que tiene el ser humano. Se nos fue Alan Argüello mientras nos decía
estas cosas, problemas técnicos que siempre pasan. Justo en el tratado sobre la dignidad del hombre, o el tratado o la oración sobre la dignidad del ser humano, lo que hace Giovanni Pico della Mirandola por ahí de 1400, ¿qué será? 1480, 1440, es una respuesta que hace al Papa Inocencio III sobre los finales de la Baja Edad Media, cuando se consideraba que el ser humano no era más que un reducto del cuerpo hecho de esputo, excrescencias y mierda, que se consideraba que lo único que se había que dignificar del hombre era su alma y no el cuerpo, porque el cuerpo era esta máquina de hacer excrescencias. Y lo que intenta hacer en este primer humanismo, que es cuando se aparece la palabra humanismo, es redignificar, reivindicar, renacer la dignidad del ser humano. Es decir, el ser humano tiene otra cosa, siempre desde la perspectiva cristiana teísta de si Dios nos hizo su imagen y semejanza, pues entonces algo bueno deberemos de tener, porque pues nos hizo parecidos a él. Nos parecemos. Ha dirigido todos estos humanismos. Sin duda qué es lo más grande del ser humano. Como ya mencionaba Arturo en el Pico de la Mirándola, pues la pregunta se responde por su incompletud, ¿no? El ser humano es el ser que no está dado del todo y que se tiene que hacer a sí mismo. Y básicamente además de lo que ya dije. Además de lo que ya dijo, por supuesto, pero Sartre la retoma y me parece que retoma la misma respuesta, ¿no? Desde el existencialismo. Con Heidegger se pone un poco distinto, sí, por supuesto. Podemos seguir criticando desde el mismo eje de, ay, mira, quién es el pastor del ser y la chingada, ¿no? Pero hay algo bastante más universal en la postura heideggeriana. Cuando busca hacer la pregunta radical, y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta más radical que se puede hacer sobre el ser humano? Pues no va a ser su relación con el Estado, no va a ser su relación con el ser gregario, no va a ser su relación con lo animal, no va a ser su relación con Dios, sino cuál es su relación con el ser. Es decir, cómo es la pregunta por la esencia del ser humano debe ser respondida, según Heidegger, en cómo interpela el ser al ser humano. El concepto del ser, bueno, se va a encargar en Ser y Tiempo, por supuesto, de refutarlo como el concepto más universal, porque no es solamente un concepto el más abstracto y el más abierto que así ha sido tomado en la historia de la filosofía, sino como lo trascendente. En términos kantianos, aunque sea una tradición, me gusta decirlo como la condición de posibilidad de los entes. El ser no es la suma de las cosas ni de los acontecimientos, sino que es lo que los hace posibles, básicamente. Es lo que vincula a la silla, a la mesa, a la tabla, al pensamiento y al gusano. Todos ellos son. En el lenguaje cotidiano está registrado que el ser humano, digamos que tiene el ser en la boca. Como dice Eduardo Rivera, el traductor chileno de Heidegger, yo digo, 2 más 2 son 4. Eres muy mal hablado. Eso que has hecho es una tontería. Siempre estamos hablando del es, lo utilizamos como una cópula, pero en el fondo esto implica que tenemos una relación profunda y permanente con el ser. Todo lo demás son relaciones accesorias. La relación fundamental que tenemos es como el ser, cómo se relaciona el ser, el todo el ser, ¿no? El ser en su totalidad, como decíamos en los primeros semestres de la universidad, con el ser humano. Y en ese sentido, pues critica las respuestas que se han dado, sobre las respuestas desde el humanismo que se han dado sobre el ser humano, diciendo que todas ellas presuponen una metafísica, ¿no? Es decir, una especie de respuesta a la pregunta fundamental por la esencia del hombre. Esta metafísica no solo no debe ser presupuesta o presuponida, sino que debe volver a realizarse la pregunta cómo se relaciona el ser con el ser humano. Y bueno, Heidegger dice muchas cosas, la frase más famosa es esta, ¿no? El lenguaje es la casa del ser, en su morada habita el hombre, y los guardianes son los poetas, básicamente, ¿no? Con esto que parece muy burgués, ¿no? De entrada, lo que está diciendo Heidegger es que en esta relación específica que el ser humano tiene con el ser humano, el Dasein, como lo va a reformular él, habita en el claro del ser. Y esto básicamente quiere decir que el hombre existe, así con X, existe
en el sentido de que tiene el centro afuera, existe de manera extática, existe de manera excéntrica. Y esta palabra me gusta mucho porque la utiliza Eduardo Rivera para referirse a qué quiere decir excéntrico. Porque los seres humanos todos, hasta el más aburrido y convencional de ellos, son excéntricos. Pues son excéntricos en la medida en la que tienen el centro afuera. No hay una diferencia entre inmanencia y trascendencia en el ser humano. Somos pura trascendencia. Incluso cuando meditamos, ¿no? Incluso cuando estamos en esa interioridad que se figuró Occidente desde la subjetividad, y siempre estamos afuera, siempre estamos abiertos al mundo, de tal suerte que una palabra de aliento en medio de la meditación o una palabra denostativa nos va a hacer reaccionar ante ello. No se trata de cómo, incluso por ejemplo, las técnicas de manipulación de las emociones como estas, o de control mental, implican esa apertura, implican esa existencia, implican una relación de apertura con el mundo. Entonces, habitar esta claridad, habitar en el claro del ser, tiene consecuencias importantísimas, porque básicamente la hipótesis sería que el ser nos ha sido entregado para que lo cuidemos, ¿no? Y otra manera de decirlo, más heideggeriana, más de la carta sobre el humanismo, es que el Dasein, es decir, yo en cada caso, yo Alan y yo Ardilla y yo Mar y yo Arturo, tomamos bajo nuestro cuidado el aquí en cuanto claro del ser. Siempre estamos cuidando el aquí. Cuidado no tiene una connotación ni higiénica, ni dietética, ni ética. Cuidado simplemente quiere decir cómo matamos el tiempo, cómo pasamos el tiempo. Los drogadictos decimos cosas como yo me atiendo bien, ¿no? Yo me sé atender, ¿no? Me atiendo con cualquier cosa, me atiendo con una rayita de coca, me atiendo con un traguito de absenta. Este atenderse es un cuidado que nos damos a nosotros mismos. Nos cuidamos tanto cuando comemos una ensalada como cuando nos fumamos un cigarro. Y hay un ejemplo que me gusta mucho y es por ejemplo, si tú estás en modo destrucción, acabas de terminar tu relación y dices, solo quiero comer chatarra, fumar un chingo, pistear bien cabrón, ¿no? O sea, es decir, si desde el punto de vista higiénico y dietético no te estás cuidando, de algún modo te estás cuidando porque no vaya a ser que por accidente te comas una ensalada, ¿no? Te estás cuidando de ponerte hasta la madre, te estás cuidando de... El cuidado del ser quiere decir hacerse cargo. Sí, justo esta desmoralización del lenguaje, quizá como decías antes, le quita lo binario al lenguaje. ¿A qué te refieres con lo binario? No, justo decía Mar hace rato, al inicio de la charla, que no todo tenía que tender a ser binario, o es uno o es lo otro, y justo de estas cosas que hace Heidegger es desmoralizar el lenguaje y arrancarlo de ese sentido binario de que tiene o un negativo o un positivo. Sí, claro, Heidegger se... ¿No que las cosas solo son? Perdón, Mar. No, dale, solo dije una cosilla. Me está burlando del viejo ese. No me estoy burlando, güey. Sí, que las cosas solo son, en efecto. O sea, Heidegger se deslinda dice, este tratado es el tiempo, por supuesto, no estamos hablando de la carta sobre el humanismo. Este tratado no es un tratado ni de antropología, no es un tratado sobre las culturas, no es un tratado histórico del ser humano, ¿no? Es un tratado sobre todo ontológico, no es biológico, por supuesto se va a pelear bien cabrón con la biología, y tampoco es necesariamente ético, ¿no? Cuando habla de cuidado no está hablando desde un punto de vista ético. Creo que a eso te referías con el binarismo de que hay el bien cuidado y el mal cuidarse, ¿no? No te estás cuidando, te estás cuidando la sorgue, ¿no? La cura, como lo traduciría José Gauss. Pues sí, es que cuando decimos me estoy curando en salud, ¿no? O me estoy curando la cruda, eso está con madre también para lo heideggeriano, ¿no? Te estás curando la cruda con una michelada. Definitivamente no te estás cuidando, pero sí te estás curando, te estás procurando, ¿no? Que es el autocuidado, es lo que los centennials llamarían el autocuidado, pero nosotros heideggerianos decimos, también me curo al fumarme un porrito, ¿no? Me curo de algo, en el sentido, no es que siempre tendamos a la salud, pero es la manera en cómo nos hacemos cargo del tiempo y del tiempo sobre todo manifestado en el aquí, ¿no?
Entonces, de tal suerte que esto convergería en que, en la frase que ya había mencionado al principio, el ser humano, el Dasein, es el pastor del ser. Y yo quisiera citar a David, no sé si Ardilla me lo permita, el Salmo 23, atribuido a David. Dice: Yahvé es mi pastor, nada me falta, por prados de fresca hierba me apacienta. Cuando el Yahvé es el pastor del hombre, ¿no? Quitamos Yahvé y ponemos y David el de las mañanitas. Y David el de las mañanitas, ¿no? Cuando quitamos a Yahvé ahí de la ecuación y ponemos, si decimos el Dasein es mi pastor y nada me falta, y dejamos que hable el ser en primera persona, pues tenemos ahí lo que Heidegger está tratando de decir, ¿no? Que el ser ahí, habitando en este claro del ser, hace al ser manifiesto, digamos, ¿no? Hace al ser, habla de verdad, Heidegger habla de verdad, ¿no? Permite que se manifieste la verdad del ser. Otra vez, verdad no tiene connotaciones epistémicas, pero esto puede ser bastante revelador cuando nos miramos o nos ponemos atención en el ser humano, en el Dasein, ¿no? El Dasein es pura verdad. Lo voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Imagínense que van a una fiesta y que en esa fiesta juegan, ya sea por un fetiche extraño o por un desequilibrio mental, juegan a ser otras personas, ¿no? Y dicen, en esta fiesta yo no me voy a llamar Adrián, yo me voy a llamar Marcelo, y me voy a inventar una vida completamente ficcional. Soy Marcelo y me dedico a, soy un agente funerario y me dedico a... soy. Sí soy. Y entonces están en esta fiesta, pero de pronto hay un imbécil que empieza a hablar de Avicena y de Averroes, ¿no? Así muy descuidadamente. Y entonces, no, ahí Ardilla diría, no, espérame tantito, se rompería el papel. Aguanta. No, rompería el papel. Si habla de Avicena no puede ser imbécil. Claro que sí, lo estás diciendo mal. Ya para empezar ya lo estás pronunciando de la chingada, ¿no? Inbrush. Otra es que, por ejemplo, cuando alguien miente dice una verdad más grande. Esto dice tipo análisis, ¿no? Ya, esto ya va para clip de YouTube. Cuando alguien miente dice una verdad más grande, en el sentido de que se está revelando, se está mostrando. Solo los que conocen la mentira lo saben, pero mentir, si yo digo, no, mi papá es arquitecto, porque me da vergüenza decir que es operario, estoy diciendo una verdad más grande. No puedo dejar de ser. La tragedia del Dasein es que no puede dejar de ser el mismo nunca. Siempre eres tú mismo irremediablemente cuando eches mentiras, cuando finges. En ese sentido habitas en la claridad porque estás abierto al mundo, ¿no? Puedes ser un maestro de la mentira, puedes ser un jugador de póker y poner poker face, pero eso también dice muchísimo de ti. Somos irremediablemente abiertos, somos irremediablemente expositivos, tenemos el centro afuera, no hay inmanencia y trascendencia en el ser humano. Esto lo resumiríamos diciendo que el ser ahí es un ente al que en su ser le va el ser mismo, o como decíamos en los primeros semestres de la facultad, el ser ahí es un ente al que le va todo el ser. Y esta idea también me fascina. Esto de que le va, ¿qué me va? Por ejemplo, si ahorita hago un negocio con ustedes para vender marihuana con Vicente Fox, ¿no? Pues ¿qué nos va? ¿Qué está en juego? El le va lo traduzco yo como lo que está en juego, ¿no? Pues está en juego el varo que vayamos a poner, están en juego muchas cosas, el tiempo que vayamos a invertir. Si yo juego a la ruleta rusa con ustedes, ¿no? Y nos compramos un revólver, le ponemos una bala, le giramos el cañón y jalamos el gatillo. Si juego a la ruleta a la ruleta rusa con ustedes, diría que me va la vida en ello, ¿no? Que cualquiera de nosotros podría morir en cualquier momento. La vida se me va en este juego. Pero el ser es más grande que la vida. Y cuando yo voy y compro 1 kilo de tortillas, también me va todo el ser. O sea, no hay, como somos el protagonista de la película, cada evento es un acontecimiento, cada evento es un habitar en la proximidad de los dioses, tal como lo dirá Heráclito unos siglos atrasado a Heidegger, ¿no? Porque al parecer Heráclito es heideggeriano, según la interpretación del propio Heidegger. Pero esta visión que podría ser como antropocentrista, ¿no? Como el hombre está en el centro del ser. Pero es que aquí no hay arriba ni abajo. Lo que ocurre, la relación particular del ser con el Dasein, es que el Dasein es un ámbito para que el ser se manifieste.
las nubes son al cielo lo que el Dasein es al ser, ¿no? Las nubes lo necesitan como trasfondo, pero si no hubiera nubes no habría cielo para reconocerlo, ¿no? Sería un cielo ininteligible. Nosotros somos lo mismo para el ser, hacemos que se manifieste, y ahí se rompe totalmente con la idea de ética, ¿no? Hay una cosa que me consterna un poco respecto a toda la idea del ser, que más allá de pelear realmente es una pregunta sincera, porque luego dicen en este bello programa que siempre estoy peleando. ¿Es el ser? Sí lo dicen. Sí, se pelea. Que tiene que ver con mi preocupación como por el hiperindividualismo en el cual existimos actualmente, ¿no? Y que al final este tipo de autores son un gran sustento de la manera en la cual pensamos en el tiempo en el cual habitamos, ¿no? Y tiene que ver con que al final cuando hablamos de esta perspectiva del ser, aparentemente el ser es una singularidad, pero también estamos hablando de que el ser es excéntrico y que el ser está expuesto y que el ser tiene su centro afuera. Entonces también, ¿qué pasa con esa relación del ser con otros seres, ¿no? ¿Qué tanto nos pertenecemos a nosotros mismos y qué tanto en ese estar expuestos estamos expuestos a pertenecernos entre todos, ¿no? Y también creo que incluso el pensarnos fuera de nosotros mismos también aporta a reconstituir esta idea que tenemos de que sí, somos individuos, pero estos individuos forman siempre parte de colectividades. Parágrafo 27 de Ser y Tiempo. Sí, justo. No, está con madre la pregunta, porque es uno de las La fundamental. principales en Heidegger. La idea de individuo es una idea con la que está rompiendo completamente Ser y Tiempo. Lo que somos ante todo es ser con, ¿no? O sea, la estructura del Dasein, el ser en el mundo, es en primera instancia un ser con. De hecho, lo que somos primero es la masa. Lo que somos primero es con otros. Lo que somos primero es hijo, padre, hermano, el uno, ¿no? A uno le gusta que lo traten bien. Cuando decimos esta frasecita del uno se sabe atender. Uno se sabe atender, uno sabe lo que quiere y lo que no quiere. Estamos hablando por todos y por ninguno. Es decir, Heidegger se plantea desde el principio que esta existencia del Dasein siempre es con el otro. De tal suerte que, insisto, lo primero que somos es la masa. Lo primero, fuimos niños antes de ser adultos, decía Descartes, ¿no? Pero en este caso, lo primero que somos es ese habitar con otros, ¿no? Entonces, dice Heidegger, por ejemplo, el ser en cada caso, por ser en cada caso el ser ahí esencialmente su posibilidad, puede elegirse a sí mismo, ganarse y también perderse, ¿no? Que son los mentados estados de propiedad y de impropiedad, que suena todavía mucho a individualismo, pero lo que somos en primera instancia es esta relación con la masa, ¿no? Y esos son, en su análisis, en su exégesis existenciaria del ser ahí, pues aparecen estos conceptos de la avidez de novedades, ¿no? Que siempre estamos, ahorita es, ¿quién está ahorita de moda? Mayito, que acaba de ganar la Casa de los Famosos, y mañana hablaremos de otra cosa, y Gaza, y lo que sea. La ambigüedad, cuando nos subimos a un taxi, tenemos una conversación eterna, permanente y profunda, ¿no? Que cómo está el clima, y la chingada, y las elecciones. Cuando estamos en el uno, por ejemplo, ¿no? Cuando descargamos nuestra responsabilidad sobre los otros. Oye, ¿por qué tiras basura? Porque todo el mundo la tira. Entonces, en el fondo, nuestro principal, el modo más recurrente y el modo más habitual de ser, siempre es el de, digamos, no solo no ser individuo, sino estar despersonalizado en una masa. Eso es lo más originario, o la forma más habitual en la que Heidegger entiende el Dasein. No se habla de categoría de individuos, se habla de este estado de propiedad, pero tampoco se establece una relación ética, ¿no? Sí, no, es como, a ver, si lo podemos como reducir fuera de los límites heideggerianos, pero que me parece que la idea es la misma. El ser humano es una propiedad del mundo. Tú de pronto naces y naces dentro del mundo.
Que te retraigas y pienses que nadie te entiende más que tú es una virtud tremenda de nosotros, de poder ponernos como si fuésemos lo más importante que existe, pero no, cuando tú caes ya estás en esto que existe, y a partir de eso es que te vas a construir Y no caes en con la las nada. posibilidades de todos los demás. Creo que también era parte de la crítica que el mismo Heidegger hace tanto a Husserl como a Descartes, que tanto en esta cuestión de la duda que retoma el mismo Husserl, comienza la cuestión de concebir la existencia, pero a partir del uno mismo, ¿no? El uno mismo. Pero lo que le dice Heidegger es que no, cabrón, pues estás en un mundo. Dando O sea, un brochazo al mundo. sí, o sea, hay algo anterior a ti, ¿no? La O sea, existencia se hace a partir de ti, y dice, aguas, tú Y- naciste y ya estaban los Ajá. Simpson. Y justamente creo que la cuestión que señalas, que preguntabas, pues sí está muy claramente, creo que es de los parágrafos con los que le tengo cierto aprecio a Heidegger en esta descripción fenomenológica del ser impersonal, es de que pues no puedes salirte de este colectivo, que somos todos y ninguno. Te sales porque eres único y diferente, como los únicos y diferentes nos salimos y somos parte de ese mismo uno, y hay un uno que engloba ese uno y que está englobado dentro de esta misma totalidad. Creo que por eso mismo también la ruptura con la concepción de un individuo, porque sigues siendo un ser incluso contigo mismo a través del lenguaje. Hay una expresión en la que tú mismo siempre estás hablando contigo mismo, estás pensando a través del lenguaje, Se me olvidan los... y siempre hay una relación con otro a partir de la misma existencia. No hay una concepción, creo yo, o no lo he visto incluso como crítica, ni siquiera creo que la tome en cuenta. Me parece que Heidegger nada más toma la concepción ahí de hombre, alguna otra, ¿no? Pero no creo que ni siquiera se toma el cuidado de hablar de la cuestión individual, creo yo. No sé. Las tres relaciones del ser con la masa, ¿no? Pinches regios no saben manejar. Ser con el otro, pinche ardilla es bien buena onda, ¿no? Y ser con uno mismo, ¿no? Ya la cagué otra vez, ya volví a repetir los patrones de siempre. Pero siempre estamos en relación, sin duda alguna. Y nuestra relación esencial es con la masa. Ahora quisiera tocar un último punto antes de pasar a Sloterdijk. Antes de que pase, yo tengo una duda para ti. ¿Cuál crees que sea la crítica dura, fehaciente, rígida que lanza Heidegger sobre Sartre? Porque si bien la respuesta en la carta sobre el humanismo no es directamente a Sartre, sino a un amigo suyo que va y le según a Jean Beaufret. Ajá, según que llega, y qué onda con el humanismo, ¿no? Y termina dándole 2, 3 cachetadas. Dice, ese maldito francés me tiene harto, ¿puedo poner tu nombre para no poner es que el maldito francés lo metió en un saco. Ajá. El maldito francés dijo, hay dos clases de existencialismo, el cristiano y el ateo. Ajá, ¿no? lo pone como en el cristiano está Jaspers y la chingada, y en el ateo estoy yo y está Heidegger, y Heidegger dice, no papito, no me andes metiendo a ti, yo no soy existencialista, yo soy ontólogo, ¿no? No, dice, no amigo, déjame uso tu nombre para contestarle a ese visco. Querido Jean Beaufret, no me dirijas cartas que no te pedí, imbécil. Pero bueno, solo sería esa concepción nada más de considerarlo. No. La crítica es a la metafísica. Lo que hace Sartre, y esto son palabras de Heidegger, es toma como punto de partida una frase platónica, ¿no? La del topos hiperuranus, donde están las formas ideales, ¿no? El mundo de las ideas, básicamente. La tesis platónica sería la siguiente: la esencia precede a la existencia. Todas las cosas, antes de ser lo que son, participan de un molde perfecto, ¿no? Entonces hay una forma prefigurada, y esto es el ejemplo de Sartre del abredor de cartas, ¿no? El artesano concibe en su cabeza un abrecartas y luego lo construye con madera y con metal, ¿no? Entonces
el abrecartas tiene una función predeterminada porque fue concebida por una especie de divinidad, ¿no? Que le otorgó una función desde antes de que existiera. ¿Me explico? El abrecartas ya tenía la función de abrir cartas desde antes de convertirse en un objeto material que abriese cartas. Esa es la tesis platónica. Hay una idea y luego hay una materialidad de esa idea que tiene una función determinada, es decir, que tiene una esencia. ¿Cuál es la esencia del cuchillo? Cortar. Fue realizado para tal efecto. La inversión de la idea platónica sartriana es: los seres humanos no fueron realizados con ningún propósito, no hay un propósito determinado, no hay un sentido de la vida. El ser humano se da la esencia a sí mismo. ¿Y cómo se la da? Existiendo. Hoy puedo ser un asesino serial drogadicto y mañana vendo burritos del clamor del barrio e invito a la gente a que se sume a nuestro anexo ilegal para desviar fondos, ¿no? Entonces, hoy puedo ser un alemán nazi y mañana me convierto en el papa. No estoy determinado, mi esencia no está dada de antemano. La crítica de Heidegger es muy sencilla y elegante. Dice: la inversión de una frase metafísica sigue siendo una frase metafísica. Lo que Heidegger está atentando contra toda la historia de la filosofía, en el sentido de decir, siguen teniendo presupuestos metafísicos tus respuestas a la pregunta por el ser humano. Vamos a replantear la pregunta: ¿cómo se relaciona el ser humano con el ser? Abandonando la hipótesis de la animalidad, ¿no? Porque esa es la frase aristotélica de el hombre es un animal social o un animal que habla. Es una hipótesis que presupone que en la base y en la esencia de nuestra existencia está lo animal. Y Heidegger dice: ni madres, lo animal no es nuestra esencia, y la paradoja no se resuelve añadiéndole la racionalidad. Somos un ser ahí. ¿Somos un ser ahí o somos el ahí del ser, como dice Feynman? Somos la localización temporal, el estado de play del ser. Somos el ser experimentando acá las drogas y las rupturas amorosas, ¿no? ¿Y con el animal qué hacemos? No, la chingada. Estamos alejados de lo animal. Ándale, me suena tan lógico ese pedo. Tan posible. ¿Es eso sarcasmo, Mariana? Eso es un gran sarcasmo. Sí, es que digamos que el papel que ha jugado el animal en la historia de la pregunta por lo humano adquiere un nivel de prejuicio enquistado, ¿no? O sea, la creación, ¿no? También en esta creación de definiciones, que era también como lo que trataba de explicar un poco en el inicio, que era como lo que cabe dentro de esta categoría, pues realmente sí está muy normado, ¿no? Quizá estamos tan rotos que no pertenecemos a eso de lo animal. Y las realmente categorías de la manera... naturaleza, por ejemplo. Sí, que no pertenecemos a lo natural. O sea, el porno es tan natural como los microchips y las manzanas. No, a ver, es que es claro, si tú lo ves en las palabras de uso común y popular, sin ponerte heideggeriano, todo lo que es cultura no es natural. Pero que Punto. sí es natural. Todo lo que no hay, es que todo lo que no te pertenece. Lo que tú quieras es lo natural, ¿no? Mira, pensémoslo quizá desde el punto de vista de Deleuze, y aquí ya estoy aventurando quizá la sesión con Elena. En lugar de hablar de lo animal y de lo animal, pensemos en el pensamiento arbóreo y en el rizoma, ¿no? El pensamiento arbóreo tiene un núcleo, un eje, y de ese eje se desprenden las raíces, que son como el afianzamiento en la tierra, y las ramas, que son el resultado, ¿no? El pensamiento arbóreo ha dominado la historia de la filosofía. En el caso del humanismo, lo arbóreo de ese pensamiento sería poner lo animal en el centro. En el rizoma, lo animal sería un nodo. ¿Me explico? No es que la definición aristotélica por género y diferenciación específica implica que el género es la esencia. Somos esencialmente humanos. ¿Qué nos distingue de los otros? Perdón, somos esencialmente animales. ¿Qué nos distingue de los otros animales? La racionalidad, ¿no? Pero eso sigue siendo poner en el eje a lo animal, ¿no? Entonces lo que está haciendo Heidegger es desplazarlo del eje, ¿no? Y lo que hace Deleuze y Guattari también sería, lo animal es una de las características entre tantas, pero no es lo que nos define completamente. Sin duda alguna, un animal no podría... bueno, cualquier cosa que hicieron el día de hoy, ¿no? Sí, un animal podría hacer esto. Ok, sí, no, más bien. Animal podría ver mi reloj. Sí, justamente creo que la pregunta por lo que va Mariana, creo entender,
es más bien dónde queda la situación animal, que no podemos Porque negar. no podemos negarla ni O sea, desprendernos sí. de ella. No, Hay pero una justo, cuestión huevo, cultural, pero fisiológica. no, pero A huevo que sí. Lo puso claro, Sí. no es el constitutivo, Sí. es una de las partes, ¿no? Sí, Es el no. constitutivo. Creo que más bien en este caso Heidegger sí lo deja de lado completamente, pero es de que, güey, no mames, pues sigues teniendo... No, porque tiene esta cosa de la cuaternidad. Sigues donde teniendo estás cuerpo, en sigues entre meando y natural sigues Dios. cagando. Es Sí, que no. no, tampoco Heidegger pero bueno, no es un episodio sobre Heidegger, es un episodio sobre lo humano, pero lo que hace Heidegger Está muy cuando bien, habla está muy de bien porque estamos... de esta estamos- cuaternidad, no lo desecha. Parece que... Estamos filosofando. No, Estamos filosofando y está bien. En Mira, este antibiologicismo. No, Mira, ahí es te va, que ahí es te que va, la ahí te va una naturaleza y pregunta los dioses, filosófica. estás en medio de lo natural y los dioses. Ahí te va una estás pregunta en medio del filosófica. lenguaje y de la cultura. ¿Por qué no podemos negar lo animal? No podemos negar lo animal. ¿Por qué no? Pues porque existe cuerpo. Porque existe el cuerpo. Pero el cuerpo es animal, necesariamente. Hay cuerpos, chingos de cuerpos. Pues sí, nuestro o sea- cuerpo sí se relaciona con todos los cuerpos animales. Eso Porque sí. hay una taxonomía léxica que nos invita a vincularlo desde ahí, porque eso es un biologicismo. Lo que está diciendo Heidegger es que sería un biologicismo decir que lo que está en el centro de nosotros es lo animal. Lo animal es un concepto que es difuso. Verlo como un centro y como No, un no. determinismo creo que quizás sí puede ser un biologicismo, Pero pero, no se está considerando. Mira, ahí te pero, va. Ya pero vamos al entenderlo poshumanismo, como que venga Elena. pero entenderlo como una Que parte venga que de Elena alguna a partir manera sí te madres con sus- constituye, pues no creo que sea un biologicismo tampoco. Si yo Creo hago que un eso debe cyborg, estar en el binario. si yo hago un robot metálico que se comporte como animal, ¿dirías que es un animal? Depende. Tiene res extensas y res Por cogita. ahí Dios anda asomándose, por ahí Dios. Es que también es el problema de que hasta qué punto estás regresando a las concepciones medio cartesianas. Ahí que no estoy diciendo que esté afirmando un res cogitant, para nada. Pero también no se ve que haya estado coqueteándole mucho ahí a la res extensa, que también es que, ok, bueno, no está, porque está el mundo. Sí. Es La que crítica creo más que fuerte que se le puede hacer a Heidegger es sobre el cuerpo, sin duda alguna. Es que creo que Luego. sin duda no podemos, caer en un biologicismo es apelar a que justamente ese sentido biológico o esa causa biológica te determina. Que Bueno. es como pensar, por ejemplo, que alguien nazca sexuado femenino, que alguien nazca sexuado masculino, determina sus cuestiones genéricas, la manera en la cual se desempeña en este mundo de constructos humanos. Eso es Pero- precisamente lo que nos aleja de los animales. De aquí, Pero de aquí la Pero eso no necesidad quiere del decir que capítulo no existan en esas cosas. en esta sabia curaduría que nos hicimos, qué hermoso que ya tenemos planeado algo para irnos por ahí, que es el capítulo sobre los poshumanismos. Sí, y eso no quiere decir que no tomes una perspectiva biologicista en la cual la biología te determine, no quiere decir que la biología no diga algo, ¿sabes? Al final de cuentas. Que no es tu única posibilidad, que no es tu única opción, que no es la única forma en la cual puedes actuar, estoy completamente de acuerdo. Pero el hecho de que tengamos un cuerpo que siente, un cuerpo que se domina o que se rige a través de ciertas emociones que se dan de manera inconsciente, también es aceptar que hay otras cosas, ¿no? y que no necesariamente, y que esas cosas también están relacionadas con ese aspecto animal, ¿no? De esas cosas que no podemos controlar al 100%, que no podemos razonar al 100% y que no necesariamente están ahí gracias a que algún día las pensamos y las determinamos para nosotros como seres, ¿no? Sí, claro, sin duda hay una toma de distancia de Heidegger respecto de lo animal, por supuesto, pero yo me acercaría más al concepto de cuerpo, en el sentido de que hay un sinfín de cuerpos y lo que distinguiría al ser humano sería, digamos, su manera de habitar el mundo. Pero sí creo que la crítica más fuerte que se le puede hacer va en relación a eso. No es Descartes, por supuesto, ni Husserl, ¿no? No es la conciencia pura, ni mucho menos. Es un ser encarnado, es un ser corpóreo.
pero sí creo que la concepción de cuerpo y la de animal se podrían separar, en el sentido de que ¿a qué llamamos animal? Pues aquello que hemos atribuido ciertas características como el comportamiento animal, ¿no? Y las atribuimos también a nosotros, pero pues todos los nombres son inventados, ¿no? Y todas las categorías taxonómicas tienen algo de arbitrariedad. Una vez en un ejercicio de filosofía de la ciencia para niños, les llevamos a los niños una serie de imágenes de diferentes animales, conejos, ratas, ranas, lo que sea, ¿no? Y les invitamos a hacer sus propias taxonomías. Por supuesto que no utilizamos este lenguaje tan rebuscado, pero que hicieran categorías de animales. Y decían los de cola esponjosa, ¿no? Los de piel de colores. Y esa como ejercicio lúdico, científico, infantil, nos aperturaba a pensar que, por ejemplo, la categoría de mamífero tiene un cierto grado de arbitrariedad, ¿no? La categoría de primate, por ejemplo, ¿no? Tiene un cierto grado de arbitrariedad. Y cuando pensamos en el ser humano, en el Dasein, desde Heidegger, me parece que él está radicalizando aquello que ningún otro ser corpóreo experimenta, que es el ser, ¿no? Y esta es la distinción que Heidegger hace entre los animales y los seres humanos para responder esta pregunta, ¿no? Los animales tienen entorno, el Dasein tiene mundo. Esto también es una crítica posterior, digamos, que se le puede hacer a Heidegger, ¿no? El de los animales no humanos y de las formas de habitar emocionales, por ejemplo, ¿no? Del ser humano, pero básicamente el Dasein tendría 3 características, ¿no? El encontrarse, el comprender y el habla. El encontrarse quiere decir que yo te puedo preguntar, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Es una pregunta lindísima porque de algún modo, cuando yo te lo pregunto, tú buscas en ti mismo y dices, me encuentro triste o me encuentro feliz. Me busco y me encuentro, ¿no? Encontrarse quiere decir que el ser humano está permanentemente en estados de ánimo. El comprender quiere decir que el Dasein está siempre comprendiendo su mundo. Incluso si alguien se pierde porque sabe cuál es, ¿sabes? Algo sabemos cuando estamos perdidos, sabemos que estamos perdidos, por supuesto, sabemos que hemos perdido el rumbo. Y el habla implica una cierta relación con el mundo en la que no solamente hablamos para comunicarnos, sino que un silencio nos dice mucho. A veces un silencio es un gran discurso, digamos, contenido, ¿no? Esto sería lo que nos separaría directamente de los animales, o lo que haría esta radical existencia en relación con el ser, ¿no? Que es el concepto que ya mencionábamos de cura. Ya aquí en el estudio están buscando que quién es ese Heidegger del que tanto hablan en la Wikipedia. Todo esto, ¿quién es ese señor? ¿Quién es ese ser del que tanto hablan? Pensé en una pendejadota ahorita que estábamos hablando de Heidegger y el Dasein y la negación de la animalidad, y me acordé muchísimo pensé en Heidegger diciendo, yo no soy pariente del mono. Claro, sí, básicamente. A mí se da una perra. Sí, era algo así. Y también en el tema de las categorías que son arbitrarias, pero al mismo tiempo, o sea, ¿qué olvidé? Me voy a meter en camisa de 11 horas bien cabrón. Entonces vámonos con Sloterdijk. Sí. Beta Sloterdijk. No, dilo. No. Bueno, Sloterdijk, entonces. Sloterdijk es el más colado de los 3 en esta conversación. Claro, les contesta ya cuando están muertos. Llega tardísimo. Y fue el que mejor me cayó. 50 años después, ¿de qué años? Del 99. Es del 99. Pero quizá es el más cercano a nosotros, ¿no? Sí tiene una visión muchísimo más material. 52 años después. Y además histórica. Los análisis de Sartre y de Heidegger se enquistan como en esta esencia atemporal del ser humano, aunque Heidegger habla de la historia y del devenir de la verdad del ser. No, vamos a ponerlo, es recién de los horrores de la guerra, en el 46 hace El existencialismo es un humanismo, Jean-Paul Sartre. Y al año siguiente, ni siquiera pasó un año, pasaron unos meses, le contesta Heidegger a su amigo Jean Buffret, para nada Jean-Paul Sartre, en la Carta sobre el Humanismo, y luego en 1999 las reglas para el Parque Zoológico Humano de Peter Sloterdijk. Bastantes años después, pues Sloterdijk empieza preguntándose qué es un humanismo, ¿no? Y la respuesta es muy romántica al principio, porque dice, el humanismo es una serie de correspondencias
con un destinatario incierto, ¿no? Jugando también con esta cuestión de las cartas que se están mandando y respondiendo unos con otros. Y la respuesta que él mismo da sin que nadie le pregunte a estos dos señores. Es una relación epistolar la del humanismo, ¿no? Alguien escribe para ser leído, pero sin darse cuenta funda una especie de binarismo que sería el de los letrados y el de los iletrados. Muy cabrón. ¿No? Y este es el origen del humanismo que también Heidegger había establecido. El humanismo siempre se pelea con algo. En el caso del primer humanismo, probablemente el griego, ¿no? Si queremos jugar con los conceptos, porque todos los conceptos son inventados, estarían los griegos y los bárbaros. Los que hablan griego y los que no hablan, sino que balbucen, ¿no? Los que viven en la ciudad y los que no. Los que viven en la ciudad y los que no, a los que se les entiende y a los que no se les entiende, ¿no? Lo humano y lo no humano, el ser y la zona del no ser. Exactamente. Exactamente, todo humanismo se distingue de lo no humano y trata de alejarse de ello. Y todo humanismo de alguna manera también genera esta búsqueda de jerarquía, ¿no? Porque también desde este humanismo mucho más básico pensado en la relación entre... Sí. Exacto, siempre es qué es lo que a mí me ponen por encima de ese animal invaluable, rastrero y cagante. O como Por dice supuesto, y de otros seres humanos también, porque Por también supuesto. calificamos de inhumano ciertas actividades. Cuando ves un linchamiento en televisión decimos, es un acto inhumano. Yo siempre pienso, güey, los perros no linchan gente. No, O y sea, también- eso es un acto perfectamente humano, ¿no? También pensarlo como de esta desde estos inicios en los cuales, ¿quiénes eran los que fincaban este concepto de quién era humano y quién no era humano, ¿no? Estos primeros humanismos que también se enuncian desde sujetos universales, que son hombres blancos, poderosos. Igual entre paréntesis, porque el griego cuando decía el hombre sí se refería exclusivamente al hombre griego libre y no entraba la mujer. Por Pero supuesto, era no claro entraba, para ellos, no pero era entraba claro la para mujer y luego no entraron los esclavos y luego... No, pero nunca. No es que no entraron nunca. Cuando lees en Aristóteles que dice el hombre, se refiere al No, pero ya no hombre. hablando de los griegos, luego ya en otras categorías de No. lo humano, habían seres humanos que ahora en nuestras categorías diríamos todos somos seres humanos, que para otros seres humanos no eran humanos, ¿no? Eran de esos güeyes, Sí, para no Pico son de la seres Mirándola. humanos, por tanto merecen ser esclavizados, por tanto merecen ser torturados. O sea, sí es una categoría Claro, completamente para arbitraria y Pico de la completamente Mirándola sesgada. que dice el humano es ese que está hecho a imagen y semejanza de Dios y por eso hay que revitalizarlo, pero negros no. Ellos no tienen alma. Exacto. No, y hay especímenes límbicos en esta categorización de lo humano, por ejemplo, los niños salvajes, ¿no? Hay registros antropológicos de niños que han sido abandonados en entornos animales, en selvas, en bosques, y que después de un cierto tiempo logran sobrevivir. Hay uno muy particular que se encuentra en una villa francesa en el siglo XIX, se lo encuentra un pastor, Víctor. Le ponen Víctor a este niño que viene del bosque, se lo encuentran robándose una oveja, lo atrapan porque es un ser humano, ¿no? Y entonces resulta que Víctor ya había pasado la adolescencia, nunca aprendió a hablar, nunca aprendió a caminar erguido, y nunca aprendió nada de lo que diríamos humano. La pregunta se sostiene, ¿es humano nada más porque parece un ser humano? No, es un ser humano nada más porque morfológicamente, fisiológicamente luce como un ser humano. Para O ilustrar los el caso, humanos. ¿Cómo? para ilustrar el caso, véase la película de Werner Herzog de los 70s, El extraño caso de Kaspar Kraus. Pero bueno, justo en esto que planteas, pues sí, es que esté en un hospital, en el Hospital Ángeles del Pedregal, con un respirador lo hace humano. Claro. Un cuerpo con muerte cerebral que está ahí respirando mecánicamente, comiendo asistidamente, ¿eso es un humano? Claro. No te tienes que ir al niño selvático. Pero en el caso del niño selvático me parece paradigmático porque sí hay un intento de lucha contra la barbarie, y esta es la hipótesis de Sloterdijk. O sea, el humanismo es un proceso de domesticación, básicamente, ¿no? Esto que empieza muy inocentemente como una relación epistolar de cartas, luego se convierte en una categoría de distinción, los letrados y los no letrados, que establecen una serie de condiciones para que lo humano adquiera o alcance su dignidad.
y siempre es una lucha contra la barbarie, siempre es una lucha contra la humanidad, ¿no? Sí, me hiciste pensar justo en el descubrimiento de los europeos al Imperio Azteca, ¿no? Llegan y los ves y dices, wow, no deben de ser tan salvajes, vamos a domesticarlos, y eso que les falta de domesticación es el alma de Cristo. Claro. La cosa es que la hipótesis de la que se parte, según Sloterdijk, es que somos animales susceptibles de ser, pues sí, domesticados, susceptibles de ser influidos, susceptibles de ser dominados, y en lo que se convierte el humanismo es en la lucha de los movimientos embrutecedores, ¿no? Desde esta perspectiva, el ser humano es el animal, desde la perspectiva de Sloterdijk, es el animal embrutecido, y por eso decía que ya hay una distancia radicalmente opuesta a Sartre, en el sentido de que ya olvídate de la libertad. O sea, lo que el ser humano es aquel, digamos, animal, aquel ente que ha sido embrutecido por una u otra ideología, que han sido apagadas, extinguidas o aquietadas, porque como dijo Mar, no se puede dominar por completo lo animal que vive en nosotros, y han sido aquietadas desde una determinada perspectiva, ¿no? Lo que es ante todo el ser humano es este animal que ya fue apaciguado, ¿no? Que ya fue tranquilizado, y eso es lo que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos es nuestra capacidad para recibir órdenes y ser moldeados por una determinada idea. ¿Tú te gusta Pink Floyd? A ver, échate una canción de Pink Floyd. Me estaba acordando de esa parte Teacher. de Yo Robot, cuando que esa se convirtió en meme, de que puede un robot escribir una sinfonía y todo esto, y que le pregunta, ¿tú puedes? Y se queda callado el señor Will Smith, bajo esta consideración también de cuál es la distinción entre un humano y algo no humano dentro de los parámetros contemporáneos. Pero lo más cabrón es que esa distinción es completamente mutable, ¿no? O sea, creo que está bien interesante que hayas mencionado justamente dentro de los parámetros contemporáneos, porque lo que aquí vamos a enunciar, pues, en unos años muy probablemente va a ser distinta, y en unos años atrás también era muy distinta. Y van a seguir recitando a Aristóteles, y van a seguir diciendo que es un son politicón, y vas a ver que van a mantener y van a seguir habiendo animal, personas que van a preguntarse si eso es lo único que tenemos como referente para lo humano. Sí, hay otras categorías. Vimos no sé si era Viviana Menchushan o alguno de estos filósofos contemporáneos que hablan de el homo laborans, por ejemplo, ¿no? Lo que ante todo nos define hoy, bueno, Bifo Berardi también estaría en esta línea, es nuestra capacidad para trabajar. El ser humano actual es el hombre que trabaja, ¿no? El ser humano que trabaja, quiero decir. Volvemos a la arbitrariedad coyuntural, volvemos a que cada época vuelve a replantearse la pregunta por lo humano. Estos tres filósofos quisieron universalizarla, no tanto localizarla en qué es lo que es ser humano el día de hoy, sino qué es lo que es ser humano definitiva y radicalmente, eso que podría aplicar para todas las épocas. Pero sin duda estas tres respuestas ya lucen insatisfactorias, ¿no? Bueno, para mí Heidegger jamás, pero creo que sí van perdiendo vigencia ciertos discursos. O sea, por más que nos haya entregado el ser, que se nos haya sido entregado el ser para que lo cuidemos, hay, digamos, nuevas preguntas, ¿no? Nuevas preguntas límites, sobre todo ahora que estamos como viviendo esta coyuntura de la identificación. Uno se puede identificar con esto o con aquello, separarse de su determinismo biologicista, separarse de su determinismo social, separarse de cualquier determinismo y elegir y decir, no, yo me identifico con esto, ¿no? Tengo la capacidad para elegir lo que yo soy. Incluso uno puede identificarse con algo no humano en nuestros días, ¿no? O decir, yo no me identifico con un humano, yo soy un gato, ¿no? Yo soy burro. Y eso, yo también, pero eso qué tiene que ver. Y esto que estás diciendo abre bien cabrón la puerta también a ese capítulo que nos espera sobre los posthumanismos,
porque si pensamos en cómo hemos hablado de esta categoría del humano como una categoría que los mismos seres humanos han establecido, que también es algo muy paradójico, también habría que repensarnos si la única categoría en la que podemos pensarnos es en lo humano, o en qué otras categorías también podemos comenzar a pensarnos, justo, a repensarnos. Y creo que ahí es donde cabe mucho, pues, estos posthumanismos, que más allá de lo humano, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Y en ese qué somos y quiénes somos, ¿cómo chingados le hacemos para habitar este mundo en el que estamos, ¿no? Sí, ¿qué queremos ser, no? Dice Sartre, el ser humano no es lo que él quiera ser, sino lo que proyecta ser. Pero quizás sea una puerta para pensar en cómo romper con estas proyecciones pues enquistadas, ¿no? Que de algún modo han dirigido la historia del ser humano pensándose a sí mismo. Y sí, también coincido con Mar en que nos abre la puerta para pensar en la muerte del hombre, del antropos, o del ser humano, ¿no? Una nueva concepción de nuestra existencia que puede prescindir completamente de esa categoría, desde, ya lo decía al principio, el manifiesto Cyborg, ¿no? Y desde toda esta, no sé, más bien, no quiero decir individualidad, pero sí el acontecimiento que implica ser cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, pienso con estas categorías, con esto me gustaría cerrar para abrir la puerta a nuevas discusiones, con estas categorías de la neurodivergencia, por ejemplo, ¿no? La neurodivergencia presupone la neurotipicidad, y creo que la neurodivergencia es el nombre que se utiliza para referirse a todos aquellos padecimientos psíquicos que no encajan dentro de una norma productivista, ¿no? No es una persona que se pueda levantar y pintar la pared y ir a trabajar con la misma facilidad con la que los neurotípicos lo hacen. Sin embargo, a mí me parece que conforme esto avance, tendremos que reconocer, como ya lo han dicho muchos filósofos de la mente, que no hay dos mentes iguales, que no hay dos cerebros iguales, y que en el fondo no existen los neurotípicos, que todos somos neurodivergentes, nada más que unos somos más fáciles de convertirnos en animales de carga, es decir, que esta es una categoría productivista y no otra cosa. Hay padecimientos reales, por supuesto, ¿no? Patologías, como lo establece la psiquiatría, pero aun que no seas un caso extremo de un padecimiento mental, no hay neurotípicos, no hay neurotípicos en absoluto, ¿no? Y la categoría de neurodivergencia, sin el rasero de la neurotipicidad, se tendría que romper también, ¿no? Gran preguntota que lanzaste al aire, creo que digna de todo un episodio. Y como siempre, estos episodios, miren, ya que llegamos al final de la charla, un episodio que habíamos previsto, programado para 1 hora, y pese a los exabruptos técnicos que tuvimos por ahí, ya nos dio un episodio gigantito, un episodio medio largo, siempre bien provechoso, y pues nada, nos acercamos al final. Esperamos que con esta intervención hayamos cambiado tu perspectiva de Heidegger. No, hicimos a propósito para que le des otra oportunidad al viejito. No mames, Ardilla, te fue entregado el ser para que lo cuides, güey. Ese es el gran milagro de la existencia. No, esa Mariana es la que... Ardilla dijo que no. Creí que pero bueno, nada que tenga que ver con nuestra querida maestra, cuyo nombre no debe ser mencionado. Pues no, yo ya quiero seguir dando más explicaciones sobre Heidegger, pero no, bueno, me quedé muy contenta con ciertas cosas que escuché. No, perfecto, pues ya que los gallo escuchas sepan que en esta temporada vamos a tener otros 24 episodios sobre Heidegger, uno a las 6, uno a las 8, a las 10, todos los jueves. Es como la hora de Luis Miguel. Pero... Ya no me inviten, la hora nacional. Ahora nos dejaremos de llamar, ahora que cambiamos de gobierno en este país, ya no será un gallo para Asclepio, sea la hora de Heidegger. Del pueblo. Con lo más y mejor de Heidegger para todos ustedes. Un gallo para Heidegger. ¿Dónde presento mi renuncia? Ya tenemos nuestro próximo episodio, que hoy, como empezamos un poquito tarde porque nos tomamos unas merecidísimas vacaciones, sigue nuestra Spooky Season. Para finales de este mes, que es Halloween del 2024, Día de Muertos del 2024, un episodio bien chido ahí con algún poeta que no le queremos revelar el nombre,
¿Qué más tenemos programado? Tenemos programado a Shakira. Shakira va a estar con nosotros por aquí. Está Bruce Lee también. En el estadio, todavía no. De Shakira sigue el episodio 2 de este episodio, que fue El humanismo es un comunismo, tal vez no. Y luego tenemos algo sobre poshumanismo. Que mira, el humanismo como lo estuvimos platicando aquí, no es tan de común. Todavía falta para el poshumanismo, pero vamos bien. Sigue el no, todavía no está, no, le falta. No, bueno, pero esa es la programación. Dijeron ustedes que no lo... Está sujeto a cambios. Ustedes me dijeron, nos reservamos el derecho de admisión, y dije, ok. Y aparte tú eres el productor. No, y aparte, cuando le contamos a Elena, que además de ser una gran amiga de nosotros, ya participó con nosotros en este episodio, se emocionó muchísimo y ella está gestionando por su propia cuenta este episodio del poshumanismo. Invitó a grandes personalidades de la universidad, del Centro de Bioética y de la Facultad de Lenguas y Letras. ¿Cómo los metemos a todos en para platicar? Sí, cabemos. Ya hemos estado aquí 6 personas. Excelente. Para hacer el episodio del poshumanismo. Buenísimo. Y lo tenemos que cambiar porque ellos se van a hacer una estancia postdoctoral en Chile. Lo tenemos que hacer. Uy, no, chavo, va a estar difícil. No. Híjole, no tenemos fecha. Uy, no, joder. Porque aquí Averroes no quiere hablar de esas cosas de chavos. No, porque... Sí, porque está muy rancio, mi amigo. Oye, dijiste que no ibas a decir nada de mi hablar. No. Mamá dice que ya no hablemos de eso. Mi mamá dijo que no hablaras de eso, Mariana. Gracias. No, está el próximo. Y estaba... Sí, Shakira. tenemos la Spooky Season, Shakira, y luego parece ser que vamos a moverlo porque estos se van a ir a Chile. ¿Cómo vamos a estar? Se van a ir a Chile. No, pues ahí Dios los bendiga a todos. Dice, van a hablar de cyborg y de pendejadas de cuerpo. Yo no voy a estar. Yo voy a Vallarta, hijos. Ahí se la pasan bonito. Ahora sí que yo puros universales, anacronismos y esencias. A mí me gusta la tradición y los anacronismos juntos en la misma oración. Con un coco en Vallarta, hijo. Ahí sí que no, ahí pues, se la pasan bien. Como ya habíamos dicho desde el episodio pasado, Alan se separa un poquito de aquí, va a ser nuestro invitado recurrente, siempre acompañándonos y siempre bien querido, siempre bien recibido aquí, parte de este proyecto, pero debido a la carga de trabajo, Alan ha decidido descargarse en Mariana para que Mariana ahora tenga una mayor relevancia en este podcast. ¡Ay, muchas gracias! Me siento muy contento con tu presencia, Mariana. Creo que eres el contrapeso ideal para estos compañeros. Es duro siempre llevar la contraria, pero estamos bien. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. El trabajo sucio. Y yo me siento muy agradecido de que no me hayan cerrado las puertas. Pero bueno, al parecer nuestro Spooky Season pues va a estar, ¿no? Por aquí con este señor Vizcaya, con Oscar Merino. Me encantaría estar con Emanuel Vizcaya, sin duda alguna, sí me encantaría estar, pero bueno, ya sabes, luego hay días en los que te pasa una cosa que detona una serie de acontecimientos que venías bloqueando por meses. Pero sí, yo encantado a priori. Está perfecto. Está perfecto. Creo que tenía diarrea, algo así. Sí, hoy casi no vengo. Pues bueno, chavos, hemos llegado al final de este episodio, un emocionante episodio más de Medio para Asclepio. No olvide comentar qué parte es con la que ha estado en desacuerdo o de acuerdo con nosotros aquí. Lo dejamos en los comentarios. Todavía esta temporada vamos a mantener gratis los comentarios, así que díganos lo que sea que nos tengan que decir. Y nos despedimos con esta frase de Adrián Ardillada. No olvides, Critón. Ya le debemos un gallo. Yo no soy pariente del mono. Aquí termina Un Gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio.